vamos a hacer toda una revolución agraria. El día que nosotros transformemos nuestro campo, estaremos transformando nuestras ciudades. La verdad es que estas ciudades de hoy, llenas de delincuencia, de pobreza, de desempleo, son la consecuencia de todos estos años de equivocación. Desde el pacto de Chicoral, cuando se frustraron las marchas campesinas de reivindicación del campo, está la guerra acentuándose en Colombia. No lograremos la paz, no erradicaremos la violencia, mientras 6 aguacates de un campesino de Argelia los compre un comerciante de tierras, que es principalmente lo que propone el gobierno de Santos. Es un punto de partida, pero el punto de llegada está en que podamos reinstitucionalizar el campo. Esa es una verdadera reforma agraria, y se lo pregunto porque como el tema durante muchos años casi que se ha desgastado el término reforma tributaria. ¿Qué es en esencia realmente poder hacer una verdadera reforma tributaria? Reforma agraria, perdón. Sí, yo le podría decir que una ley de tierras lo que puede llegar a producir es una redistribución de la propiedad, de la posesión de la tierra, pero que aisladamente a un modelo integral no produciría una reforma agraria. La reforma agraria consiste en una recuperación de tierras. Hay 6 millones de hectáreas de las más productivas del país en manos improductivas, incluso de mucho gatillero del narcotráfico, del narcoparamilitarismo, y también de grandes hacendados que se niegan a entender que este país tiene una vocación agrícola y que los países ricos del mundo son fundamentalmente agrícolas y no ganaderos. Sin que erradiquemos la ganadería, tenemos que impulsar todo el tema agrícola del país. Entonces hay que hacer primero una recuperación de tierras, hay que hacer una redistribución de tierras sin avasallar a nadie, incluso manteniendo grandes extensiones de tierra en producción industrial, pero eso no es suficiente si no se tiene un modelo de instituciones que acompañen el riego, que es una necesidad porque tierra sin agua no produce, la asistencia técnica ideal para hacerlo de manera adecuada, los créditos que deben cambiar de parámetros en Colombia. Los créditos de hoy no les sirven sino a los que no lo necesitan. El campesino con 5 millones de pesos de crédito directo no hace absolutamente nada. Y si los créditos siguen siendo como los diseñó el doctor Uribe en el programa de agroingreso seguro, nosotros lo que estamos es lapidando la esperanza en Colombia. Pero el punto de llegada realmente, querido Julio, la revolución en Colombia para que tengamos la Colombia agrícola progresando está en la comercialización, en que podamos establecer un nuevo modelo de comercialización. Los grandes carteles en Colombia no están por fuera de la sociedad, sino dentro de ella. Se valen del Estado para legitimarse en una acción tiránica. Nosotros tenemos que buscar que la comercialización en las ciudades la puedan hacer los productores del campo, a través de un modelo cooperativo en escenarios de comercialización urbana, donde haya buenos precios para el que produce los aguacates de Argelia y haya precios buenos para el ama de casa que compra con centavitos muchas veces la comidita de sus hijos. Aquí en Colombia no conocemos casi que se compra todavía el puño de arroz, la cucharada de aceite. Exacto. Entonces esa es la otra Colombia que no puede vivir tranquila ni en paz, y por eso la violencia en nuestra sociedad. Senador, en todo esto, ¿qué, entre comillas, responsabilidad le compete al Congreso de la República frente a esta visión de país que usted nos está dando? El Congreso es un escenario que, como yo lo decía ayer en la sesión conjunta de las comisiones económicas, muchas veces ejerce unas misas de protocolo en unas capillas cerradas y que repite de manera dolorosa unos ciclos que no le sirven a nadie porque nadie lo oye, dentro de la decadencia de los parlamentos en el mundo y el auge del presidencialismo. Muchas veces aquí venimos solamente en un protocolo periódico a hacer un trabajo que no tiene la fecundidad y la profundidad necesaria. Nosotros debemos entender que el Congreso de la República es un agente de cambio, un reflejo de una sociedad y un obligado protagonista de su transformación. Tenemos que buscar la nueva visión de la sociedad colombiana, proponiendo tipo de instituciones que puedan cambiar la sociedad. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que hay que crearle un fondo a los
a los instrumentos de Estado para los caminos, para las comunicaciones, porque algo que encarece enormemente el precio de los alimentos en Colombia es el transporte de los mismos. Y en Colombia ya no existe ninguna institución que haga realmente el camino veredal, la trocha, mantenimiento de la red terciaria que se llama. Y seguimos aprobando los presupuestos en un protocolo reiterado. Nosotros ayer hablábamos, un grupo de parlamentarios, de crear en Colombia un fondo que vuelva a entregarle a los municipios unos dineros importantes para que se abran las trochas en medio de los caminos y que se facilite la comunicación de nuestras gentes que viven en el siglo XIX todavía. De tal manera, pues Julio, que ahí podríamos decir que hay una visión de nuestra sociedad, de nuestro tiempo, y también con una propuesta sobre cómo transformarla para avanzar en ella. Quiero llevarlo a puntos muy concretos de temas que están llegando al Congreso de la República y que forman parte de esa misma visión, de la cual yo quisiera también tener su opinión. Uno de esos temas importantes es el tema de ley de garantías, que va a tener una gran discusión aquí en el Congreso, el fondo de compensación del que también se ha hablado. ¿Cuál es su apreciación frente a estas propuestas que han llegado ahora y que deben ser estudiadas dentro de todos estos escenarios del Congreso de la República? Sí, Julio, uno de los problemas propios de las sociedades humanas y de su naturaleza es tratar de ver siempre el mundo en blanco y negro. Aquí se habla mucho del estatuto de la oposición. ¿Y qué pasa con los que no hacemos parte ni del gobierno ni de la oposición como el Partido Verde? Aquí de lo que hay que hablar es del estatuto y de las garantías en el ejercicio de la democracia. Porque los que estamos, como en el caso del Partido Verde, en un modelo de independencia crítica, debemos tener las mismas garantías que tienen aquellos que están haciendo la oposición. De tal manera que ese debe ser un estatuto integral para el ejercicio libre de las fuerzas democráticas dentro del acontecer democrático, y por ello esperamos poder afinar la normatividad y la reglamentación para que cobija a los que están en un extremo o en el otro, y los que estamos en la mitad tratando de construir con lo bueno y lo malo, tratando de salir de lo malo y quedándonos con lo bueno, de las posiciones dogmáticas o doctrinarias que ven el mundo en blanco y negro, y para ello necesitamos las mismas garantías de todos los actores de la sociedad política. Económicamente, ¿cómo ve usted al país hoy? ¿Cómo lo ve? Pues no puedo verlo bien. Un país lleno de pobreza, de desempleo, de, claro, un mejoramiento significativo en el orden público. Pero vea, Julio, aquí están matando la gente todos los días. Estamos en una sociedad barbárica donde se está matando la gente a la salida de los bancos por 100.000 pesos que están retirando en los cajeros, porque la gente no delinque gratuitamente. Es que se nos está muriendo de hambre mucha gente, es que no hay empleo, no hay oportunidades, hay una sociedad de privilegios dentro de las cuales estamos usted y yo, pero aquellos que no tienen ni siquiera esperanza, no les queda sino la fe, y cuando terminan de perder la fe, no le queda sino el extremo de la delincuencia que no puede ser justificada. Este tipo de sociedad no es viable. Aquí queremos taparnos los ojos pensando que lo es, hasta que cae en medio de la refriega diaria alguien cercano a nosotros. Y nosotros estamos cercanos del abismo porque no hemos abierto los ojos a la necesidad de que la opulencia de unos extremos de la sociedad, nosotros que somos su clase dirigente, y no toda, la clase política es parte de la clase dirigente, la clase dirigente más importante es la clase económica, esa que está detrás de las cajas registradoras y del privilegio. Entre todos tenemos que buscar un nuevo tipo de sociedad y de Estado para poder convivir. Ahora se están disparando los índices de delincuencia en todas las ciudades. ¿Qué hacer en esa materia de seguridad, senador? Porque muchas cosas se han discutido en estos días, propuestas, pero ¿qué hacer realmente en esa materia para mejorar el tema en las ciudades, en las grandes ciudades? El problema de las grandes ciudades está en los alejados campos. Precisamente, solo volviendo a reverdecer en los campos con un modelo de productividad. Hay muchas gentes en las ciudades que volverían a los campos si encontraran oportunidades de empleo. Seguridad. Vivienda. Primero que todo, seguridad, que hay que reconocerlo, el presidente Uribe nos las ha devuelto en una gran, de una manera muy importante, pero no suficiente, porque para que la seguridad sea sostenible se necesita productividad.
Para que sea sostenible el orden público se necesita que haya opciones de vida y no que el Estado de nuevo empiece a estar ausente de los campos y la inseguridad es sencillamente un reflejo de todo ese problema. Tenemos que buscar empleo, tenemos que buscar un tipo de sociedad donde la productividad agropecuaria es su primer desafío. Y en ello vamos a acompañar al presidente Santos en la medida en que éste tenga un diagnóstico completo en su gobierno. Yo le decía al ministro de Agricultura ayer, la revolución agraria está finalmente en el tipo de comercialización de sus productos. Y ahí es donde podemos volver productivo el campo, aprovechar la voluntad política que tiene este gobierno de hacer redistribución de tierras, pero necesitamos un nuevo modelo integral de desarrollo para enfrentar el problema de fondo de la inseguridad. Nosotros Julio, perdóneme, nosotros aumentando el pie de fuerza policial, no vamos a solucionar el problema de fondo de la inseguridad en las sociedades. Necesitamos una nueva fórmula de productividad, de empleo, para erradicar la pobreza, que es lo que erradica la violencia. Senador, mire, se nos quedan muchos temas sobre la mesa, pero yo quisiera invitarlo a que en una muy próxima ocasión nos vuelva a acompañar. Nos ha agradado mucho tenerlo hoy aquí, porque seguramente en el ya desarrollo en estos días de los diversos proyectos y debates, pues habrá cosas también importantes que usted aportará al país. Pero quiero ante todo agradecerle que nos haya acompañado hoy. Nos hemos sentido muy a gusto conversando con el senador Iván Nami y decirle que esta es su casa y que esperamos verlo por aquí muy pronto. Gracias, querido Julio. Quiero felicitarlo por la manera como se viene conduciendo este importante instrumento de difusión del Parlamento colombiano y que ojalá siga siendo, como lo siento, una institución que están empezando a querer los colombianos para informarse sobre la vida institucional de su Parlamento. Senador, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y muy pronto estaremos con otro gran invitado en nuestro programa Enfoque. Hasta entonces.